Fuentes económicas a ser reevaluadas por el Estado. Fuentes económicas a ser reevaluadas por el Estado. Debe procederse a la revisión de todas las concesiones carreteras. Está hablando de los peajes. Ferrocarriles. Está hablando de las empresas de López Aliaga, por ejemplo. Cielos. Concesiones de cielos. Está hablando de todas las líneas aéreas, las concesiones de los vuelos. Puertos. Ya, todo lo que se revirtió en Apu Perú y ahora tienen empresas privadas en los puertos. Y empresas del Estado que fueron privatizadas. Ya, todas las empresas del Estado que fueron privatizadas. Está hablando de Telefónica, por ejemplo. Ok, debe procurarse la nacionalización de nuestros recursos naturales. Ok, revisar los TLCs, Tratados de Libre Comercio, y otros convenios internacionales. Ok. Garantizar la inversión de la proporción del reparto de utilidades tras la explotación de nuestros recursos. Aquí inversión quiere decir voltear. ¿Ok? Punto y coma. Cobrarse todo tipo de impuestos. ¿Ok? Cobro de impuestos a los privilegiados que hoy gozan de excepcionalidad. ¿Ok? Supongo que está hablando de los contratos marco, de los contratos ley. Abolir las planillas doradas y servicios especiales a altos funcionarios del Estado. ¿Ok? Abolir el concordato con la Santa Sede. Esto es el acuerdo que se tiene con la Iglesia Católica. Marco sobre el cual la Iglesia Católica está exonerada de los impuestos y se adjudica sueldos altos. ¿Ok? Término de la cédula viva de exparlamentarios solamente, que aún siguen cobrando, ¿ok? No la cédula viva de todos, de los parlamentarios, no, o sea, con el ejército no se mete, ¿ok? Término de la pensión vitalicia para el presidente de la República, ¿ok? Los cuantos que quedan vivos. Participación de las comunidades como accionistas en la explotación de sus recursos, ¿ok? Significa que las comunidades van a ser accionistas en la explotación de sus recursos, ¿ok? A ver, continuemos. Eliminar los seguros de salud particulares, estatales y extranjeros a los altos funcionarios del Estado. Ok, entonces cuando viajan y se rompen la pata en el extranjero, pues no hay seguro. Y nueva conceptualización económica del canon minero. Ok, vamos a ver si lo desarrollo. Debemos ser conscientes que nuestros recursos naturales nacionalizados y explotados en función del bienestar popular son la única oportunidad para vencer la dependencia extranjera, el neocolonialismo y erradicar la pobreza. Ok, entonces debemos ser conscientes que nuestros recursos naturales nacionalizados y explotados en función del bienestar popular son la única oportunidad para vencer la dependencia extranjera, el neocolonialismo y erradicar la pobreza. Ok, o sea, hay que nacionalizar, de otra manera es decir expropiar, para erradicar la pobreza. Ok, vamos a ver. Invertir la proporción de ganancias a favor del Estado peruano. Las empresas transnacionales lucran el 70% de las utilidades por la explotación de nuestros recursos mineros. Ok, hidrocarburos, energéticos, comunicaciones, etc. El 30% restante es lo que le corresponde al Estado en el rubro de impuesto a la renta. Ok, es el impuesto a la renta. Lo peor de todo es que las utilidades del 70% no se invierten en el Perú para fortalecer el mercado interno, sino se invierten en el extranjero generando empleo, valor agregado, empresas, infraestructura y fortalecimiento de sus mercados. Nuestra intención es invertir esta proporción del reparto de utilidades o ganancias a favor del Estado peruano. Es decir, que el Estado se haga acreedor, lo ha ganado, ¿no? Se haga acreedor del 70 u 80%. Y es el privado transnacional del 30 o 20%. La recaudación para el Estado y el pueblo peruano sería enorme, con la consiguiente mejora de sus estándares de vida. O sea, básicamente el Estado ya no se va a quedar con el 30% de impuesto a la renta, utilidades después de impuestos, sino con el 80%. Es decir, un privado va a trabajar un año y va a ganar 100. Y de ese 100 no le va a dar 30 al Estado. No le va a dar 20. 15 como hace dependiendo del régimen, le va a dar 80. Muy bien, entonces voy a trabajar para, de los 100 que gano, le doy 80 al Estado. Pero no, los grandes, ¿no? Los grandes. Okay. Si el Estado peruano lo hiciera, si el Estado peruano lo hiciera como ha ocurrido en Ecuador y Bolivia, estoy poniendo dos ejemplos, ¿no? Cada gobierno regional recibiría una cifra promedio de 4.000 millones de soles para gastos de inversión, en contraste con lo que reciben actualmente un monto de
250 millones de soles. Ok, son 250 millones de soles, vamos a ver. Monto insuficiente e injusto con lo que no habría ningún pretexto para eliminar la pobreza. Ah, ok, entonces ahora les dan 250 millones y entonces hay pretextos para eliminar la pobreza porque seguramente es muy poco. Entonces si es muy poco, seguramente se lo gastan todo y muy bien y jamás devuelven un solo sol de esto que reciben. Ok. Monto insuficiente e injusto con lo que no habría ningún pretexto para eliminar la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, falta de vías de comunicación, falta de saneamiento integral con agua y desagüe, disminuir la mortalidad materna e infantil, eliminar la dependencia extranjera, garantizar los programas sociales. Es curioso esto de eliminar la dependencia extranjera, ¿no? Vamos a ver qué significa. Garantizar los programas sociales, cancelar la deuda interna y externa, lograr que la salud y la educación sean accesibles y gratuitas, triplicar el sueldo de nuestros trabajadores, defender al empresariado nacional. A ver, explícame. Supongamos que hay un empresario nacional que tiene una mina y tú lo vas a defender subiéndole el impuesto. O sea, en lugar de recabar 30%, le vas a decir, no, dame 80%. Y eso es defender al empresario nacional, ok. Y le vas a quitar los trenes que tenía y le vas a tener cualquier cosa que ya le hubiera dado el Estado, o le hubiera comprado al Estado, ¿no? Ok. Pero digamos, defender al empresariado nacional y hacer una nueva patria, ok. Nuestro Perú estaría en camino a salir del subdesarrollo y ser una potencia mundial en paz y bienestar. El querer seguir lucrando el 70% de las transnacionales es lo que conlleva en nuestro país a los genocidios. Ya, la violencia interna, el daño medioambiental, la imposición minera sobre agricultura, la concentración de medios de comunicación, la corrupción institucionalizada. Caso no aceptar las empresas las nuevas condiciones de reparto de utilidades, el Estado debe proceder a la estatización del yacimiento en cuestión, indemnizando de ser justificados los gastos generados al privado y administrando el 100% de las utilidades, con lo que se cuatriplicaría el presupuesto del Estado. Muy bien, o sea, básicamente le vas a decir, dame el 80%, tú sigue trabajando, y él te va a decir, pero ¿cómo no puedo? No son las condiciones que quedamos, en ninguna parte del mundo pasa esto, en fin, no. Ah, ok, vete. Y te voy a justipreciar. Y te pongo el ejército seguramente para quitarte, eso ya se ha visto, ¿no? Pero ok, ¿y quién lo va a administrar ahora? Lo va a administrar administrado el 100% de las utilidades, ¿no? Será el nuevo Estado, pues la nueva patria que dice, ¿no? Muy bien, esto es una parte del capítulo de la sección 17, capítulo 17, sobre nuestras principales fuentes de riqueza. Básicamente dice que las empresas ganan mucho, las nombra con nombre propio y dice pues que se las van a quitar, ¿no? Y que el Estado va a administrar esto mejor que nadie. Y sí, bueno, se las van a quitar porque nadie va a aceptar que le quiten el 80% de impuesto a la renta, ¿no? Y dirá él, ¿no? Alguien sí lo acepta. En fin, esto es solamente una prueba de tratar de leer este plan de gobierno. Es un esfuerzo de tratar de entender qué está pensando este señor y qué están pensando las personas que lo apoyan, ¿no? A ver, un poco más. Capítulo 18, sobre nuestra soberanía. Recuperación y administración total de los principales recursos estratégicos. La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros, será, ¿no? Petróleos dice acá, y centros energéticos, es lo que garantizará dar a nuestros recursos con la soberanía del caso. Lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso. ¿Ok? Este señor piensa que si es un peruano lo hace mejor que nadie. Muy bien. Y si es un empleado público peruano, mejor que mejor. Muy bien. El Estado debe tomar el control total sobre 3 importantes sectores que generan riqueza inmediata. Los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc. deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales para su jurisdicción. El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías, centrales hidroeléctricas también. En todas esas empresas explotadoras de recursos materiales y humanos somos los peruanos quienes hacemos el trabajo más duro y difícil, por lo que la presencia de los extranjeros no es imprescindible para que la misma funcione. Ah, ya, bacán. Vamos a adaptar al patio así, ¿saben qué? Los que tengan pasaporte ahí, y se van. Con frecuencia se nos dice que la nacionalización es mala, que el Estado es un mal administrador. Sin embargo, tenemos ejemplos que desdicen esta absurda teoría.
En Bolivia, los recursos petroleros e hidrocarburos están nacionalizados al 100%. Chile nacionalizó su petróleo y cobre al 100%. Uruguay nacionalizó su petróleo al 100%. México nacionalizó su petróleo al 100%. Venezuela nacionalizó su petróleo al 100%. Ecuador nacionalizó su petróleo al 100%. Cuba nacionalizó su petróleo al 100%. Colombia nacionalizó su petróleo al 90%. Arabia Saudita nacionalizó su petróleo al 100%. Emiratos Árabes Unidos nacionalizado su petróleo al 100%. Irán nacionalizado su petróleo al 100%. Irak nacionalizado su petróleo al 100%. Kuwait nacionalizado su petróleo al 100%. China nacionalizado su petróleo al 100%. Argelia nacionalizado su petróleo al 100%. Libia nacionalizado su petróleo al 100%. Malasia nacionalizado su petróleo al 100%. Egipto nacionalizado su petróleo al 100%. Siria nacionalizado su petróleo al 100%. Nigeria nacionalizado su petróleo al 100%. Indonesia nacionalizado su petróleo al 100%. Kazajistán nacionalizado su petróleo al 100%. Qatar nacionalizado su petróleo al 100%. Uzbekistán nacionalizado su petróleo al 100%, entre otros. Muy bien, empecemos uno por uno si quieren para ver estos ejemplos de bonanza. Ecuador y aquí nomás, Ecuador y Bolivia están en crisis. Chile nacionalizó cuando nacionalizó con la dictadura. Venezuela está quebrada, ¿qué clase de ejemplo es ese? Cuba, ok, si Cuba es un ejemplo para ti, Irán y todas estas teocracias son un buen ejemplo. China se sabe que es partido único. En fin, estos países suenan extraños, suenan raros y 100% suena bonito, pero no son el mejor ejemplo. Este recuento nos demuestra que los países que mantienen el control estatal del petróleo son países con buena estabilidad económica. A ver. En un mismo párrafo puede estar junto buena estabilidad económica con Cuba, con Bolivia, con Ecuador, con Venezuela. También está Uzbekistán, Kazajistán, Nigeria. A ver, bueno. Pero él dice, ¿no? Este recuento nos demuestra que los países que mantienen el control estatal del petróleo son países con buena estabilidad económica, claro. Como Venezuela. El Venezuela, creo, el petróleo estaba a $100, felices, reventaban dólares por todos lados. Ahora está a 10, no sé cuánto, incluso ha estado en negativo. ¿Y cómo están ahora los venezolanos? Bueno, están acá, los puedes ver. Lo que ha sucedido históricamente es que han saboteado al Estado, ¿ok? En beneficio de la vertiente privatista. Lógicamente, así cualquiera fracasa. Ya, así también podríamos reventar cualquier empresa privada y eso no quiere decir que su naturaleza sea mala. A ver. Ok. Entonces, si ha quebrado el Estado cuando ha quebrado todas las veces que ha quebrado con empresas públicas, es porque se ha favorecido históricamente. Ok, entonces se le está echando la culpa, claro, a alguien más. Suelo y subsuelo como derecho comunal. Esta parte es interesantísima. A ver, el Estado peruano tiene toda la potestad de explotar y administrar todos los recursos estratégicos en su territorio, previa consulta con los pueblos de la zona de influencia. Pero antes debe reconocer constitucionalmente los derechos y soberanía sobre este suelo y subsuelo de las comunidades campesinas y nativas. Asimismo, la consulta previa debería tener un carácter vinculante para su cumplimiento, incluyendo la capacidad de veto. Esto quiere decir básicamente que si las comunidades dicen no, pues no, y ya. ¿No? Y es interesante. Privatizar servicios estratégicos en mar, cielo y tierra. Los principales... peruanizar, no privatizar. Disculpen. Peruanizar servicios estratégicos en mar, cielo y tierra. Los principales, yo me pregunto, ¿y si viene un peruano de tercera generación con pasaporte peruano, pero también nacionalidad la que quieras del mundo, y viene y dice, ¿sabes qué? Yo soy peruano, yo quiero comprar. ¿Qué le van a decir? No, porque tú eres rico. Los principales servicios como los corredores aéreos, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras, servicios de pensiones, acá está hablando de las AFPs, etcétera, deben ser recuperados y usufructuados en beneficio directo de todos los peruanos. Y otra vez alguien más lo tiene y me está robando, ¿no? O sea, impulsar políticas de fronteras vivas. La soberanía territorial se lucha desde las fronteras, construyendo infraestructura de todo tipo, teniendo lo mejor de nosotros en la frontera para generar una muralla que sirva de contención a la invasión extranjera. Ok, este señor quiere guerra. Las políticas tributarias y fiscales deben ser flexibilizadas en esas zonas, que lo son ahora, pero esto no debe ser seguido de un alza de los productos que se adquieran. O sea, que vas a poner precios. El Estado debe ser firme en el combate al contrabando que lesiona la iniciativa empresarial nacional, evade impuestos y ok, entonces le estás diciendo a todos tus amigos puneños que las vas a meter a la cárcel no a todos, a todos los que se dedican al contrabando. Recuperación de las tierras agrícolas. A ver, mira. Grandes proyectos de irrigación como en Majes Iguas, 2.474 millones de soles, Chavimochi, 2.194 millones de soles, Olmos, 1.180 millones de soles, además de otros como Chinecas, Gallito Ciego, Chirapiura, Jequetepequezaña, Pasto Grande, Puyangotumbe, Río Cachi y Tacna, y se concesionaron y justificaron bajo el pretexto de beneficiar al campesinado.
Antes de licitarse o concesionarse los proyectos, las tierras fueron revertidas al Estado sobre pretexto de que eran neriazas. Bueno, ¿eran neriazas o no eran neriazas? Arena. Y sin agua. Luego se privatizaron, adjudicando al empresariado nacional y transnacional. Posteriormente se privatizó el agua, como el trasvase del río Huancabamba en Olmos, y las tierras se volvieron altamente fértiles, haciendo del despojo un negocio rentable. O sea, esa arena no vale nada y se las compras. Luego haces el proyecto y hay agua y ya se las compraste, ya no es de ellos, y ahora es un despojo. La postura del partido es recuperar esas tierras en beneficio del campesino. Claro, eso ya es expropiación, ¿no? O sea, al que le vendiste, que no se la vendes, en realidad le haces una concesión y luego dices, ¿sabes qué? Tú inviertes y no te la vamos a revertir, pues, ¿no? Pero invirtieron. Y ahora se la vas a quitar. Muy bien. Revisión, regulación o anulación de los tratados internacionales. Los tratados de libre comercio, TLC, Alianza del Pacífico, AP, Acuerdo de Asociación Transpacífica, TPP, entre otros, nos han convertido en una colonia comercial con fines de ser elementos intermediarios del sabotaje al desarrollo comercial de otras potencias económicas contrarias a los intereses de Estados Unidos. Entonces acá estará hablando de China y Rusia, ¿no? Entonces, siendo el sector agrícola el más golpeado. A ver, ¿por qué el más golpeado? Si yo entiendo que ahora exportamos más productos agrícolas. Pero en fin, a ver, digamos. Esta revisión debe concluir, según el interés del pueblo, la reafirmación, regulación o anulación del tratado. En realidad, los TLC son los que han liquidado la empresa nacional. Yo pensé que gracias al TLC ahora exportamos más. No, los han liquidado. Aplicando dumping, es decir, vendiendo un objeto por debajo del costo de producción con la finalidad de liquidar a las empresas nacionales que compiten en el mercado y lograr exclusividad. Marx y Engels decían al respecto, la artillería pesada del capitalismo son los precios bajos. Tratemos de entender este señor. En conclusión, es el mismo capitalismo que arruina a la empresa privada nacional, no es el socialismo. Por el contrario, este último es un aliado estratégico contra la invasión y colonización transnacional. O sea, nos vamos a cerrar. Claro, ya hablo de fronteras vivas, nos vamos a cerrar aquí. Muy bien. Soberanía tecnológica digital. Estados Unidos nos ha impuesto una dependencia tecnológica digital. Manifiestan el control sobre nuestro Estado o exclusión del mismo, por razones económicas y geopolíticas que siguen cimentando nuestra condición neocolonial. La estrategia consiste en hacer que toda nuestra estructura educativa, productiva, económica, ambiental, militar, científica y sobre todo política dependa del modelo tecnológico impuesto. La exclusión hace que Rusia o Russia Today o Rusia Today, Rusia Hoy o Telesur no tengan cabida por señal abierta en nuestro país. A este señor ve Rusia Today y Telesur. Muy bien, como en otros. Razón por la cual los países con tendencias socialistas en Latinoamérica se independizaron poniendo a órbita sus propios satélites estatales, como Venezuela con el Bolívar y el Miranda y Bolivia con el Tupac Katari. La soberanía de la información es fundamental, puesto que la misma hoy en tiempos de Guerra Fría, o sea, estamos en una Guerra Fría, no lo sabíamos, se ha convertido en una herramienta imprescindible para los fines de liberación u opresión. Un estadista ruso sentenció que el dominio planetario estará en dependencia de quien sea capaz de desarrollar la mejor inteligencia artificial, razón por la cual nuestros jóvenes talentosos son víctimas del robo cerebral, pues el desarrollo de esta ciencia en nuestro país es parametrado y cuando necesiten superarse no les queda otro camino que emigrar quedándose al servicio de los países opresores. Entonces, si un hijo del vecino estudia aquí y quiere estudiar más allá, si viaja ya es, como he puesto acá, es parametrado y cuando necesita superarse no le queda otro camino que emigrar y quedándose al servicio de los países opresores. O sea, que trabaje en una empresa extranjera está mal. O sea, hay un peruano que trabaja en la NASA, otro en Microsoft, otro en Google y así está al servicio de los países opresores. Muy bien. Seguimos. Soberanía jurídica. En lo que respecta a los tratados internacionales, sobre todo los de índole económico, financiero, medioambiental, jurisdiccional, territorial, derechos humanos, etc., nuestra soberanía jurídica está abdicada a favor de tribunales internacionales. O sea que cuando vamos a La Haya a reclamar sobre el pleito con Chile, ¿no? Vamos a reclamar y nos dan la razón, o sea, llega a un acuerdo pacífico, sin guerras, estamos sometiendo, nuestra soberanía está abdicada a favor de tribunales internacionales, quienes deciden los fallos arbitrales en última instancia y son de cumplimiento obligatorio sujetos a sanciones de todo venidor. La obligación del nuevo Estado socialista es cambiar esta penosa realidad. Ya, o sea, vas a tener otro donde un juez sea Maduro, por ejemplo, imagino, o alguno de los casos. Soberanía territorial. Nuestras principales cuencas hídricas en la selva peruana están rodeadas por 8 bases militares y paramilitares norteamericanas. Se identifican como misiones de cooperación militar, pero en realidad incluyen el entrenamiento militar anticomunista.
negociaciones en nombre de la lucha contra el narcotráfico, vigilancia militar y política, interceptación de las comunicaciones, guerra mediática y ciberguerra. Por ello debemos poner fin a esta práctica de intervención militar, poner fin a esta práctica y la intervención militar sobre nuestro mar, cielo y tierra. Muy bien. Ok, entonces hay bases militares anticomunistas en la selva, ¿no? Soberanía militar. Enviamos soldados peruanos al ejército de los cascos azules de la ONU, bajo el pretexto de operaciones en favor de la paz mundial. Sin embargo, los soldados tercermundistas son utilizados para mantener el dominio imperialista sobre otros países que tienen más en común con nosotros que con Estados Unidos. También nuestros soldados son entrenados en dependencias del ejército norteamericano, como lo fue la Escuela de las Américas en Panamá, donde los adoctrinaban y preparaban para la represión contra los líderes y movimientos de izquierda en sus países. Ok, soberanía alimentaria. A ver. El apoyo a la agricultura garantiza la resistencia de la revolución. Hay una revolución entonces. Porque tras este es inevitable se articula un bloqueo económico. Entonces entramos en una revolución y nos van a bloquear. Como a Cuba, como a Venezuela, ¿no? Un bloqueo económico, comercial, financiero, alimentario. No va a haber aquí, no sé, ¿qué no viene? Viene arroz de Asia, no solo de acá, vienen muchas cosas. De trigo, no se cultiva aquí. Y nos van a bloquear, muy bien. Si no hay agricultura a buena escala, claro, acá en el Perú tenemos las pampas de Estados Unidos o las pampas de Argentina para tener, o Brasil incluso, ¿no? Esas enormidades que tenemos. Entonces, si no hay agricultura a buena escala, el bloqueo hará sucumbir cualquier gobierno socialista. Esta es la razón del por qué no debemos permitir la lesión de nuestros cultivos con híbridos transgénicos u otros, defendiendo el cultivo nativo ecológico en su propio hábitat. Señores de la sierra sabe perfectamente que en la sierra no hay grandes cantidades de terreno donde poder hacer agricultura extensiva a gran escala, con lo cual tenemos nichos de productos muy buenos, pero son nichos, son pequeños. Ahora, capítulo 19, muy bien. Nuestra postura frente al empresariado privado. Toda revolución, recordemos que ya vamos a una revolución, promueve, sostiene y defiende su empresariado. Claro, ¿has visto Venezuela? Perfecto. Deberías escuchar a algún empresario peruano que ha regresado de Venezuela llorando porque ahora es otra vez un hombre pobre. Tenía empresas y ahora no tiene nada. Muchos han regresado así, por supuesto, y lloran sus 40 años trabajando allá que no le han servido de nada. Y sus hijos ahora que, en fin, no todos migrados, todos separados, en fin. Bueno, en fin, sigamos. Nuestra postura frente al empresariado privado. Toda revolución promueve, sostiene y defiende su empresariado nacional público-privado. Es una conspiración política decir que el socialismo está en contra de los mismos, ¿ok? El Estado socialista ejerce un papel protector sobre nuestras empresas privadas respecto del capital transnacional. Eso ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿Se acuerdan del dólar MUC de Alan? ¿No se acuerdan? Bueno, tenía sus amigotes y a esto les daba dólares baratos para que hagan empresas igual quebrados acá, quebrados. Formalización de la empresa. Esto es bonito, a ver. Formalización del empresariado peruano. Toda empresa peruana debe ser formalizada para su mejor desarrollo e inserción al Estado. Las empresas en selva madereras, tierra textiles y costa pesqueras deben ser aprovechadas para que con el potencial captado de las experiencias de sus actores directos poder reemplazar paulatinamente al empresariado extranjero, haciendo que manos peruanas puedan construir este país. Ya hablo de la expropiación, pues no, ya muy bien. Formalización de la minería. Interesante que dice que la selva las madereras, o sea, va a formalizar a los madereros informales, a todos estos taladores informales, ¿no? Interesante. Y en la sierra los textiles, supongo que se refiere a los que explotan las fibras de alpaca, de vicuña y que tienen manos extranjeras seguramente, le parece. Los arequipeños son extranjeros seguramente. Muy bien. Formalización de la minería. El Perú, al ser un país minero, debe priorizar este sector. Total, no quiera la agricultura. La mal llamada minería ilegal debe ser formalizada. Son ilegales, son explotadores, contaminadores y son evasores. Con ello, reducir el daño ecológico generado por esta situación jurídica, recaudar mejores impuestos. Claro, también les vas a quitar, quiero ver que a un minero informal tú le digas, ven cholito, 80% para acá. Evitar la trata de personas y el contrabando, qué delicado, ¿no? Evitamos la trata de personas y el contrabando. Muy bien, requerimientos del empresariado peruano. Se debe lograr un real compromiso para que las empresas que afecten el medio ambiente cumplan estrictamente las políticas del programa de adecuación del medio ambiente, estudio de impacto ambiental y el plan de cierre de actividades. Las empresas privadas y concesionarias que establezcan sus actividades de prospección, exploración y explotación de recursos naturales en el ámbito de los pueblos indígenas y campesinos de la región deben cumplir con la consulta vinculante a los pueblos. Asimismo, los que desarrollen actividades económicas en terrenos de las comunidades indígenas y campesinas deben promover sociedades con dichas organizaciones para participar en la administración y conservación de sus recursos y beneficios que reporten tales actividades. Al directorio, muy bien.
Comuneros, organícense, vamos al directorio. Ya, pero el capital es privado. ¿Por qué van a venir? Porque son sus tierras. Ah, ok. ¿Desde hace cuántos años? Se te aparecen. Tú dices que vas a abrir una empresa, se te aparecen 500 ahí. Muy bien, las empresas que desarrollen actividades económicas deben fomentar el empleo regional en un porcentaje superior al 60% del total de su personal. Bien. Garantizar la transferencia tecnológica como capacitación y equipamiento para la población del área de influencia. ¿Y por qué? O sea, tienen que poner un instituto. ¿Ya? Además deben adquirir bienes y servicios que brinden las pequeñas y medianas empresas regionales. ¿Por qué le vas a decir a quién le tiene que comprar? Para el impulso de las actividades económicas y generación del empleo. También debe señalar domicilio fiscal en la sede productiva y o de funcionamiento y no en departamento distinto para contribuir a la descentralización fiscal y tributaria. ¿Y eso qué tiene que ver? En fin, o sea, porque pongo mi oficina en cualquier sitio al lado de la mina, de la fábrica, eso contribuye a la descentralización fiscal y tributaria. Muy bien. No es cierto, además. Las empresas deben, no importa donde quede la sede fiscal, igual tributa. Las empresas deben cumplir rigurosamente el pago de regalías, canon y sobrecanon determinados por ley en los porcentajes que la norma legal vigente dispone. Además, debe garantizar el respeto a las disposiciones laborales, así como el cumplimiento y respeto por los convenios colectivos y fomentar la contratación de personal discapacitado en condiciones de idoneidad para el cargo. Bueno, esto es ley ahora, así que ahí no hay nada nuevo. Nuestros derechos sobre el mar territorial. Nuestra política internacional. Perú en la comunidad internacional. Los neoliberales son enemigos de la integración regional de los pueblos. Los neoliberales seguramente como la Comunidad Europea, ¿no? Están en contra de unirse. Bien. Regional de los pueblos y de su desarrollo. Saben que de esa forma se impide una inadecuada negociación con los países desarrollados y las transnacionales. Está mal escrito. Se impide una adecuada, seguramente quiere decir eso, con los países desarrollados y las transnacionales. Los neoliberales peruanos piensan que la integración solo consiste en aumentar el comercio internacional y abrir nuestro mercado. ¿Y más o menos qué significa la integración? Los presidentes, Rafael Correa, fugado, Evo Morales, fugado, Néstor Kirchner, creo que ya se murió, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, la que ahora está presidenta. Ah, bueno, el presidente es otro, es un tal Fernández, creo, ¿no? Lula da Silva preso, Dilma Rousseff acusada, Fidel Castro, ay, qué buen ejemplo, Raúl Castro, Hugo Chávez, uy, qué lindo, ay, qué lindos ejemplos, ¿no? Manuel Zelaya, Daniel Ortega y Pepe Mujica estuvieron en el punto más alto de la integración latinoamericana basada en principios soberanos. Fue un grupo de presidentes que le dio dignidad al continente. Lamentablemente nuestro país fue siempre una decepción ante estos intentos. Muy bien, qué decepción. Estados Unidos diseñó un plan político, jurídico, económico y comercial, financiero, mediático y militar para la dependencia de nuestros países bajo su destino, creando para este fin muchas instituciones supranacionales aparentemente democráticas. Organización de Estados Americanos OE. Constituye un organismo de control geopolítico de Latinoamérica y el Caribe. Fidel Castro lo llamó el Ministerio de Haciendas de América Latina, encargado de la recolonización, bajo cuya protección o indiferencia se avalaron golpes de Estado en varios países, cumpliendo estrictamente órdenes de Estados Unidos. Para contrarrestar este poderío, los gobiernos progresistas crearon la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, cuyo fin es crear un bloque que permita procesar nuestros propios conflictos regionales con autonomía. Okay. Centros internacionales de arbitraje. Para lograr el control ok, entonces vamos a ir a la CELAC, ¿no? Cuando hay algún problema. A ver, le vamos a preguntar a Maduro qué piensa de las cosas. Muy bien, centros internacionales de arbitraje. Para lograr el control jurídico comercial se creó un sistema de justicia internacional al servicio de las transnacionales. Las que están parcializadas con el gran capital mundial, quien terminan por cumplirlos con mantos de impunidad. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, la Corte Internacional de la Haya, de la ONU, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, UNCITRAL, etc. Son centros de control comercial para ejercer control jurídico comercial sobre las naciones. Los árbitros se enriquecen por cada causa vista fallando a favor de quienes logran corromperlos, aparte de las comisiones y el pago de los litigantes. Cada árbitro gana entre $200.000 y $300.000 por caso. Para contrarrestar este fenómeno, la propuesta es crear el Centro de Solución de Disputas de la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, o los Tratados Bilaterales de Inversiones, TBI, como centros de arbitraje. O sea, yo hago mi corte. Muy bien. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es un órgano de la OEA, con sede en Washington. Cuenta con 8 relatorías, pero solo una tiene financiamiento mixto por Estados Unidos y la Unión Europea. La Relatoría de Libertad de Expresión, cuyo parámetro le es importante como elemento garante de la democracia. Estados Unidos no ha ratificado su participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la financia para no perder el control de la institución. Nos está contando aquí lo que pasa acá.
Asimismo, tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, con sede en San José de Costa Rica, tiene la misión de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de cuyo informe un país puede ser absuelto o sentenciado, allanando el camino jurídico por un bloqueo o una intervención militar por Estados Unidos. Recuerden que vamos a estar en guerra, ¿no? Tanto la CIDH como la IDH conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aunque por su comportamiento parcializado con el imperio, algunos países han determinado abandonarla. Bueno, ya está ahí. No voy a seguir leyendo. A ver, postura económica continental frente a Estados Unidos. Según Correa, los países que componen la UNASUR suman 500 millones de habitantes en 17 millones de kilómetros cuadrados y con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo con el 5.9% del PIB mundial. Un tercio de las fuentes de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. Manifiesta también que debe terminar la competencia económica entre nuestros países, que no es posible que el impuesto general a las ventas IGB sea 12% en Ecuador, 16% en Colombia y 18% en Perú, generando una competencia absurda entre nuestros pueblos. Plantea establecer un solo IGB a nivel de Sudamérica. También justifica que los salarios deben ser altos siempre que el empresariado utilice la energía barata gracias a nuestros recursos naturales no renovables y ponerlos de acuerdo en el salario mínimo regional que implica la absurda competencia entre nosotros a favor del capital transnacional. Este señor está pensando que los sueldos se ponen por decreto. Política de descolonización. Debemos luchar contra la hegemonía cultural impuesta con fines de explotación popular, producto de una política impuesta violentamente en nuestro continente. La descolonización es una liberación de los pueblos subyugados en los planos cultural, económico, militar, educativo, religioso. En este marco colonizador, las élites elaboraron una nueva división del trabajo. Las superpotencias deberían estar en Europa, los industrializados en Norteamérica y las extractivas en Latinoamérica. Pero, ¿y qué dice? Bueno, falta poco. Pensamiento político del maestro Jaime Cerrón Palomino. A ver, veamos. Está entre comillas, que debe ser de su puño y letra. Si la humanidad que aún vive oprimida en gran parte del globo anhela lograr la liberación de las condiciones desfavorables en que se desenvuelve, lo interesante no es conseguir que la filosofía sea inéditamente peruana o americana. Lo que importa es interrogarse a quién sirve la filosofía o en su defecto la ideología. En ese sentido, por la misma bifurcación abismal subsistente entre las clases sociales en nuestro país, lo inmediato es discutir qué ideologías estuvieron y están todavía al servicio de los opresores y cuáles en cambio se han procurado por alcanzar superiores condiciones de vida. Ok, preguntémonos eso entonces. ¿Qué ideología ha logrado mejores condiciones de vida para sus pueblos? Claramente aquí está hablando del marxismo, leninismo, comunismo y del neoliberalismo. En ningún momento las clases superiores se han preocupado por diseñar una cultura propia no imitadora. Nadie ha meditado acerca de cómo debe la educación conducir a la felicidad del pueblo, ni se ha preguntado cómo debe ser la sociedad peruana, los recursos que deben adquirir o los remedios que se deben aplicar. O sea, alguien tiene que venir y pensar, esta va a ser la cultura peruana y esta debe seguir. Una legítima historia del desenvolvimiento de las ideas en el Perú no debe presentar su contenido al margen de la lucha ideológica que opera no solo en los claustros universitarios, sino también en el seno de los partidos políticos, sindicatos, municipios y organizaciones sociales diversas. Una legítima historia del desenvolvimiento de las ideas no debe presentar su contenido al margen, debe tomarlos en cuenta. Para todo maestro peruano es de interés imprescindible tener que informarse del desarrollo de la educación en el mundo, para que pueda enfocar el fenómeno educativo peruano desde un prisma crítico. Seamos críticos. Es verdad que la educación peruana no es solo el resultado de la influencia extranjera colonizadora, también deviene de sus propias raíces ancestrales incásicas. Total, ¿no que los habían dejado de lado? Entonces también tiene raíces ancestrales incásicas. Pero precisamente en esta dialéctica de lo nacional y lo foráneo se ha dado la forja de nuestro espíritu, de nuestra convivencia social, que ha alcanzado el desarrollo en diversos grados. Está aceptando que hay una mezcla, ¿no? Un tratado específico sobre la historia y la filosofía de la educación de nuestro país aún no ha sido escrito con la atenta reflexión que el caso merece, entonces no está escrito. Diversas circunstancias han conspirado contra esta necesidad de escribirlo, supongo. Los distintos modos de enfocar la periodización de nuestra historia nacional, la manera diferente de medirla. La ausencia de fuentes escritas acerca de la evolución de nuestra sociedad primitiva y esclavista. A ver, ¿cuál sociedad primitiva y esclavista? ¿Te refieres a los incas que esclavizaban a los huancas, a los moche, a los huaris, seguramente? La variedad de interpretaciones existentes acerca del carácter de la sociedad incaica. El incorrecto método con que se analizó y se sigue analizando el desarrollo económico-social del Perú.
la preferencia que se ha tenido por los textos extranjeros que se han encargado de deformar la legítima esencia de nuestro devenir histórico, introduciendo esquemas ajenos al desenvolvimiento de nuestra base económica. ¿Y eso es todo? ¿Y eso es todo? Oye, pero no estás diciendo nada. O sea, estás diciendo que no se ha escrito. Básicamente dices, hay dos fuentes y no se ha escrito nada. O sea, estás diciendo, debe haber, pero no hay. Vamos. Vamos a ver este señor que tiene un lapicito aquí en la solapa. Muy bien. A ver, Vladimir Cerrón Rojas nació en Ahuac, Chupaca, departamento de Junín, el 16 de diciembre del 70. O sea que este señor tiene, son 30, son 51 años. Hijo de los profesores Jaime Cerrón Palomino y Berta Rojas López, cursó estudios en el Colegio Nacional Santa Isabel de Huancayo. El año 1991 fue becado a Cuba, ahí se entienden muchas cosas, para estudiar medicina humana en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Y graduándose de médico en 1997 y de especialista en neurocirugía el año 2002 en el Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech de Camagüey. El año 2009 obtuvo su grado de magíster en neurociencias y el año 2010 de doctor en medicina 2 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Labora en el Hospital Nacional de Salud de Huancayo, es docente en la Facultad de Medicina Humana y miembro de la Academia de Doctores de la Universidad Nacional del Centro de Perú, además de miembro de la Sociedad Cubana de Neurología con condecoraciones. Título de oro, Universidad de Ciencias Médicas Cuba. Mejor graduado extranjero, Universidad de Ciencias Médicas Cuba. Medalla Gran Sol de Junín, Cámara de Comercio de Huancayo. Bueno. Medalla de oro en 7 brillantes, INDA 2013. Premio Nacional de Derechos Humanos, IDL. Ah, IDL lo conoce. 2013. Reconocimiento del Congreso de la República del Perú por reformas en el sector salud en la macrorregión central. Publicaciones. Emergencias neuroquirúrgicas, tumores del sistema nervioso, descentralización y revolución de estos tiempos. Vida política. ¿Y por qué no tenemos acá al señor Pedro Castillo? Al regresar de Cuba el año 2002 pone la medicina al servicio de los más necesitados, contando en su haber cientos de operaciones gratuitas, vocación altruista que lo posiciona socialmente. Ok. El año 2008 funda el movimiento político Región Perú Libre, siendo electo por voto popular presidente del gobierno regional Junín para el periodo 2011 a 2014 y presidente de la Asamblea Nacional. Fue nuevamente electo gobernador. Su política está comprometida con los sectores más necesitados de la sociedad. Instauró 4 programas sociales como médico de la familia, odontólogo por colegio, psicólogo por colegio, Junín libre de analfabetismo, que son un referente nacional. Además de haber construido hospitales especializados para la región, actualmente es líder, fundador y secretario general nacional del Partido Político Nacional Perú Libre, único partido provinciano que lleva la voz del Perú profundo. Bueno, yo he querido leer partes de su plan de gobierno para hacernos una idea de lo que están queriendo, especialmente la parte económica. Poco más. Quizá hacia una nueva constitución política. A ver, antecedentes. La Constitución Política del Perú, CPP de 1993, fue impuesta tras un golpe de Estado, promovido por el gran empresariado nacional y transnacional, concretizándose los objetivos del consenso de Washington. O sea, el Perú no estaba quebrado, no había una inflación espantosa y fue el gran empresariado. Muy bien. Y el pueblo tampoco estuvo de acuerdo, seguramente. Que les permitió adecuar la administración estatal a sus intereses e instaurándose un nuevo modelo de producción al país conocido como neoliberalismo. Claro que la Constitución del 79 no era la expresión del interés popular, sino era conservadora, defensora de la oligarquía, también estaba mal entonces. Pero reservaba al Estado una ventana para salvaguardar algunos intereses. Tras 27 años de vigencia, este modelo neoliberal demostró su incapacidad para resolver las necesidades de las clases mayoritarias del país, llegando al extremo de no cubrir las necesidades más elementales que garantice una vida decorosa ni los derechos fundamentales de la sociedad peruana. Constitución vigente. La actual Constitución Política del Perú promueve el carácter individualista, mercantilista, privatista y entreguista. ¿Okay? Decimos que es individualista porque no promueve la solidaridad como valor social indispensable en el ámbito. Mira, para solidaridad están los impuestos, caballero. Ahí está la solidaridad de una sociedad moderna. ¿Ya? Pero sigamos leyendo. Como valor social indispensable en el ámbito nacional y internacional. Y por el contrario, promueve la competencia de cada uno de sus miembros, relegando a la mayoría en beneficio de unos cuantos para que lograran un éxito tras su esfuerzo como expresión de la lucha de clases. ¿Okay? Esto se llama competencia, libre mercado. Es mercantilista porque todo pone en función de dos perversas leyes, la oferta y la demanda. Así funciona el mundo, así funciona la naturaleza. Que ha conllevado a que no cuenten en la sociedad los principios y valores, sino la rentabilidad económica que puede obtenerse producto de cualquier acto lícito o ilícito, no ilícito.
nos convierte en una sociedad de mercado, más no en una sociedad con mercado, donde el hombre está reducido a ser solo un medio de producción o una simple mercancía más. No, medio de producción sí, mercancía no, porque está prohibida la venta de los seres humanos. Es privatista porque no solo ha promovido, sino que ha materializado la privatización de todas nuestras empresas estatales quebradas, le faltó decir, que eran propiedad del pueblo peruano, aduciendo su incompetencia, eran incompetentes. Un total de 228 empresas del Estado se convirtieron en empresas privadas de los propios gobernantes o sus testaferros en contubernio con el gran empresariado nacional o extranjero. Es entrevista porque los principales yacimientos estratégicos, mineros, gasíferos, petroleros, eléctricos y energéticos están en manos del gran capital transnacional. Esto viene a decir los principales puertos, aeropuertos, carreteras. Ok, ya hemos visto que él va a expropiar todo. Artículos pétreos de la Constitución Política del Perú. Denominamos así algunas cláusulas innegociables, inamovibles e inmodificables del neoliberalismo plasmadas en la Carta Magna. Nombraremos algunas más resaltantes. Artículo 6. El Estado terceriza o privatiza su responsabilidad en salud, educación y seguridad a los padres de familia y no lo asume como responsabilidad propia. A ver, qué curiosidad. Vamos a abrir la Constitución Política a ver si dice lo mismo. A ver, por si acaso, esto lo he sacado, estoy leyéndolo de aquí, de votoinformado.jne.gov.pe, resumen del plan de gobierno, así completito. Y así mismo vamos a sacar aquí, artículo 6, Constitución Política del Perú, aunque vamos a poner así nada más. Constitución Política del Perú. Congreso, acá está. Vamos a ver el artículo 6 que menciona aquí el señor. Está en PDF aquí, ahorita se abre en Constitución Política del Perú. Artículo 6. Artículo 6. ¿Y acá qué dice? En el artículo 6, el Estado terceriza o privatiza su responsabilidad en salud, educación y seguridad a los padres de familia y no los asume como responsabilidad propia. ¿Okay? ¿A qué se refiere? La Política Nacional de Población tiene como finalidad difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. Esto es la Constitución Política. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. ¿Okay? En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuadas y el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres de familia alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. Seguramente se refiere a esto, ¿no? Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. A ver, entonces supongo que cuando dice el Estado terceriza o privatiza su responsabilidad en salud, educación y seguridad a los padres de familia y no los asume como responsabilidad propia, significa que cada familia debe velar por sí misma, ¿no? O sea, el Estado no tiene que, bueno, no le va a dar un sueldo simplemente por tener hijos, como pasa en Argentina, y es una degeneración eso. Degeneración porque la gente, los más pobres, están teniendo hijos para que le den su bono, o sea, hijo tras hijo sin trabajar porque el bono le viene asegurado. Artículo 11. Pone a escoger el libre acceso a la salud pública o privada, pero no garantiza la salud propiamente dicha del pueblo. A ver, veamos el artículo 11. Artículo 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su funcionamiento, su eficaz funcionamiento. La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. A ver, ¿dónde dice acá esto de pone a escoger? No pone a escoger, o sea, existen las opciones. Pone a escoger el libre acceso a la salud público-privada, pero no garantiza la salud propiamente. ¿Cómo que no lo garantiza? ¿Y no está salud? ¿No está el Ministerio de Salud? Bueno, en fin, sigamos. El artículo 17. Garantiza solamente la educación inicial, primaria y secundaria, pero la superior solo lo garantiza a los que obtienen alto rendimiento académico, privatizando de esta manera un derecho fundamental. Y entonces, ¿qué? Los que no tienen alto rendimiento, ¿qué? ¿Les vamos a arreglar el título? Vamos a ver el artículo 17. 17. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias, ¿ok? En las instituciones del Estado la educación es gratuita, ¿ok? En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población lo requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. ¿Dónde dice esto que pone el señor acá? Garantiza solamente la educación inicial, está bien, pero lo superior solo para los que obtienen alto rendimiento académico. ¿Y qué vamos a hacer con los que no rinden? Les pagamos por años que no podíamos votarlos, hasta que se cambió la universitaria y estaban ahí los dirigentes que no aprobaban, estaban 10 años de dirigentes y no los votaban. Yo estudié en la Universidad Nacional, por si acaso, y Colegio Nacional, privatizando y he tenido profesores del SUTE. Privatizando de esta manera un derecho fundamental. El artículo 19 exonera de todo tipo de impuestos a las universidades, institutos, colegios y escuelas privadas, habiéndose proliferado miles de ellas sin la calidad académica, infraestructura y recursos humanos para garantizar una educación. De que están exoneradas, están exoneradas. De que han proliferado, han proliferado. Por eso tenemos sobre el SUNEDU, que tu amigo Luna y tantos otros, Luna sobre todo, ¿no? De la Universidad de Telesub, no quería. A ver, vamos a ver el artículo 19. Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo tipo de impuestos directos e indirectos que afecten los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación puede establecer un régimen especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones de becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fija la ley. O sea, un empresario puede donar becas. La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, SUNEDU, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar los mismos beneficios. Para las instituciones educativas privadas se generen ingresos que por ley sean calificados combustibles, puede establecer la aplicación de impuesto a la renta. Vamos. Artículo 58 refiere que la iniciativa privada es libre, con lo que debemos inferir que la pública no lo es. Pues... y delimita al Estado solo como un órgano que promueve y orienta. Bien, y yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos, ¿qué dice el 59? 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Bien, el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. ¿Y dónde está lo que dice este señor acá? El artículo 58 era. 58. La iniciativa privada es libre. Se ejerce una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Ok. Bueno. Y así sigue. Entonces dice que estos son... Este último artículo 62 es la madre y protectora del saqueo y la corrupción más grande del país hace décadas. Las empresas privatizadas fueron vendidas sin previa consulta al pueblo a precios irrisorios y de altas comisiones. Según la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, 2001, el producto de esas ventas ascendió a $7.000 millones y solo se invirtieron en el país 1.000 millones. Desapareciendo $6.000 millones y para que nadie pueda revertir estas ventas a la actual Constitución impide, según este artículo, la revisión, modificación, anulación, etc. Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Necesitamos promover y lograr un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto, es decir, la brega por una constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora. La nueva Constitución Política del Perú debe redactarse mediante una asamblea constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico. Ya, bueno, ahí me voy a quedar porque les voy a poner en la descripción un video de quién hablaba hace 15 o 20 años de una nueva constitución, una constituyente y qué resultados ha traído 20 años después. Ahí lo dejamos.